Una vez que la Indominus fue revelada ante nuestros ojos, creímos haber visto el límite de la monstruosidad genética, pero lo que vino después fue aún más silencioso, más refinado y mucho más letal. Después del incidente de Jurassic World en el año 2015, un nuevo dinosaurio híbrido fue creado por el geneticista líder de InGen, el Dr. Henry Wu. El prototipo fue diseñado por orden de Laia Mills, quien había sido encargado por Benjamin Lockwood, socio comercial de John Hammond, de salvar a los dinosaurios de la isla de la inminente catástrofe que amenazaba con enviarlos de nuevo a la extinción. Aunque Mills efectivamente inició un gran esfuerzo de rescate, su verdadero motivo detrás de la operación se reveló luego como puramente monetario, al organizar una subasta para vender a los dinosaurios capturados a compradores privados en la finca de Lockwood, lo cual evidentemente era una muy mala idea. El Indoraptor fue creado por Wu en un laboratorio secreto debajo de la mansión Lockwood, usando el ADN de la reina indomable que había sido asesinada por el mosasaurio 3 años atrás, y el de un velociraptor. Las circunstancias que se tuvieron que sortear para crear a la criatura son realmente perturbadoras. Incluso parecía que los incesantes obstáculos que tuvo que enfrentar el Dr. Wu para crear al Indoraptor eran un presagio del horror que se avecinaba. Después de la sangre derramada y la cantidad de vidas que se perdieron en los esfuerzos por recuperar la muestra de la Indominus Rex para darle vida al Indoraptor, lo que podía crear no era más que un monstruo. Nada bueno podía salir de esto. Inicialmente, el Indo era solo un prototipo incompleto. Según Henry Wu, el fracaso de la Indominus Rex no se debió únicamente a su diseño genético, sino a la falta de relaciones positivas. Wu sostenía que las extraordinarias condiciones de aislamiento a las que fue sometida la criatura, producto de su agresividad extrema, fueron el detonante principal para que se convirtiera en una bestia asesina. Esta teoría cobra fuerza con las palabras de Owen Grady, quien también advirtió que mantener al Indominus en aislamiento no era lo adecuado. Se cree, por tanto, que la criatura aún era capaz, aunque de forma limitada, de establecer vínculos positivos. Por eso Wu no solo buscaba la sangre de Blue para estabilizar el genoma del Indoraptor, sino también para implementarle algo que nunca había tenido: compasión. El Indoraptor era un híbrido extremadamente agresivo que había heredado la inteligencia y tendencias violentas del Indominus Rex. Al mismo tiempo, mientras la naturaleza psicótica de la Indominus era resultado de su frustración por estar aislada y sola por tanto tiempo, el Indoraptor parecía tener un comportamiento cruel, a menudo jugueteando con sus presas. Esto fue claramente evidente cuando Whitley le disparó con 2 dardos tranquilizantes y entró a su jaula para sacarlo, solo para descubrir que el Indoraptor estaba fingiendo estar muerto, devorando su cuerpo en el proceso. Al usar ADN combinado de ambas criaturas, Wu introdujo en esencia un monstruo con velocidad y agilidad de los raptores, junto con la fuerza bruta e inteligencia de la Indominus. Sorprendentemente y sin estar esclarecido, Indoraptor fue el primer espécimen macho que creó Henry Wu. Quizá este factor pueda explicar el carácter violento e implacable del Indoraptor. En cuanto a su fuerza, al ser significativamente más grande que un velociraptor normal, el Indoraptor podía cargar con 2 humanos adultos en su boca sin dificultad. También podía arrancar extremidades humanas en segundos y fue visto arrojando a Blue como si fuera una muñeca de trapo durante su pelea. Vale la pena señalar que, a diferencia de otros dinosaurios que caían con 2 dardos tranquilizantes, el Indoraptor tenía una inmunidad elevada y necesitaba ser golpeado con 3 dardos para ser completamente sedado. Algunas de las características más impresionantes de la criatura son su velocidad y agilidad mejoradas. A pesar de su tamaño y peso, el Indoraptor era tan rápido como los velociraptores, los cuales alcanzaban velocidades de entre 70 y 100 km por hora. El híbrido también podía maniobrar con la agilidad de dinosaurios más pequeños. La criatura además poseía una durabilidad mejorada. Aunque la bestia fue golpeada varias veces con dardos tranquilizantes e incluso balas, su gruesa piel le permitía desviar algunas de las balas que de otro modo le habrían derribado. Esta increíble habilidad responde a su propósito: ser un arma letal. Pero sin duda, una de las adiciones más impresionantes a su arsenal ofensivo fue la capacidad para usar un sistema básico de sonar para detectar su entorno, lo que lo convierte en un excelente rastreador, no solamente guiándose por la vista y el olfato, sino por el sonido que puede percibir en el entorno. En cuanto a su inteligencia mejorada, como híbrido de 2 criaturas inteligentes, el Indoraptor demostró ser igual de inteligente, si no es que más, que la Indominus y los velociraptores. Esto se evidenció en las numerosas tácticas que empleó para capturar a sus presas. También era un aprendiz rápido. Después de ver a las personas usar el ascensor, la bestia usó su cola para abrir las puertas y devorar a las víctimas desprevenidas que pensaban haber llegado a un lugar seguro. De manera trivial, el Indoraptor se mantuvo la mayor parte del tiempo en la oscuridad dentro de su jaula, debido a que destrozó la iluminación del interior para cometer un acto atroz. Cuando los trabajadores se percataron del incidente,
decidieron disparar 2 dardos tranquilizantes para que un técnico pudiera hacer reparaciones en la jaula. El equipo pronto descubrió que en realidad necesitarían 3 dardos para sedar completamente a la bestia. Mientras el técnico intentaba realizar su trabajo, fue emboscado por la criatura, quien no solamente lo devoró, sino que conservó sus restos como trofeos, para juguetear con ellos. Esta acción anticipaba la caída de Whitley, quien estaba acostumbrado a usar solo 2 dardos tranquilizantes con los demás dinosaurios. Gran parte del material donde se mostraba la brutalidad, ferocidad y violencia del Indoraptor fue eliminado de la película. Casi 40 minutos de metraje adicional para crear un sentido de misterio y sorpresa en torno al Indoraptor. Sin embargo, conocemos los datos suficientes para afirmar que esta criatura realmente no pertenecía a este mundo, y ni siquiera parecía guiarse por sus instintos. El comportamiento del Indoraptor bien puede atribuirse a su crianza. Desde un inicio, la criatura sufrió maltratos. Fue condenado a una vida de torturas y sufrimientos para curtir tanto su cuerpo como su mente al combate. Pero esto dio lugar a algo más oscuro. El placer que la criatura demostraba al atacar a sus presas llevó al Dr. Wu a describirla como un sociópata con tendencias psicóticas, como se vio cuando levantó lentamente su garra hacia la dirección de Macy, en lugar de matarla de inmediato, claramente disfrutando del miedo y la desesperación que causaba en la niña. Eso también explicaba por qué el Dr. Wu estaba tan disgustado de que su prototipo experimental fuera vendido. El híbrido también fue condicionado psicológicamente para fijarse en un objetivo si estaba marcado con un láser infrarrojo y atacar después de ser expuesto a un pulso de alta frecuencia que le causaba dolor, haciendo que la criatura se sumergiera en un frenesí en el que su meta final era destrozar a su objetivo, sin importar sobre qué tuviera que pasar. Ese adiestramiento contrastaba fuertemente con el método gentil que Owen Grady usaba para controlar a los raptores como Blue, logrando moderar su agresividad e incluso despertar en ella un sentido de disciplina y afecto. Después de observar a la Indominus Rex y al Indoraptor, es evidente que al igual que los humanos, la forma en que fueron tratados durante su etapa temprana influye en cuanto a su comportamiento como adultos. Esto da lugar a la teoría que posiblemente estos híbridos contenían algo de ADN humano. Si observamos el comportamiento de todos los demás dinosaurios en la saga, incluso los carnívoros agresivos como el T-Rex, todos actuaban por instinto, o al menos casi todos con excepción del Spinosaurus, el cual mostraba un comportamiento similar al de la Indominus y al Indoraptor. Pero estos híbridos parecían mostrar resentimiento y malicia, parecían disfrutar del caos que creaban. Los pulgares oponibles en estas dos criaturas también son algo a discutir, por lo que considerar la posibilidad de que estos especímenes tuvieran algo de ADN humano no es tan descabellado. Sin estar listo, el Indoraptor fue presentado en la mansión Lockwood como un prototipo militar. Encerrado en una jaula, fue mostrado como el tesoro final de Lockwood Manor, una criatura del futuro hecha con piezas del pasado. La combinación perfecta de las dos formas de vida más peligrosas que jamás caminaron sobre la Tierra. Gunnar Eversole lo describió con entusiasmo: una inteligencia comparable al Velociraptor, un olfato refinado y un sistema de rastreo que respondía a comandos visuales y auditivos codificados. Una bestia que no solo cazaba, podía ser controlada. El sistema fue demostrado a los asistentes. Bastó con señalar a un postor con un puntero láser para que el Indoraptor reaccionara violentamente estrellándose contra su jaula, dejando impactado al público. Los millones comenzaron a llover, y aunque Eversole advirtió que era solo un prototipo y no estaba a la venta, el dinero cambió su voluntad. $24 millones sellaron el trato. El Dr. Wu protestó que no estaba listo, pero Mills tenía otros planes: venderlo, replicarlo, multiplicarlo. La moralidad se rindió ante la codicia, y es ahí cuando el colapso comenzó. Ken Whitley, atraído por la idea de añadir un diente del Indoraptor a su grotesca colección, lo encontró aparentemente sedado durante el caos que desató Owen Grady con el Stygimoloch. 2 dardos tranquilizantes pusieron a la criatura a dormir, o al menos eso parecía. Confiado, Whitley entró a la jaula, se inclinó sobre él, y al intentar replicar una vez más su atroz acto de coleccionismo, como lo había hecho con otros dinosaurios, se topó con una densidad ósea tan fuerte como el hierro forjado, y también con algo más despiadado que él. El Indo destrozó a Whitley mordiendo su brazo y aparentemente disfrutando la situación. Mató a Eversole dentro de un ascensor, masacró a asistentes de la subasta, cazó guardias como si fueran presas sin valor. Su agilidad era inhumana, su precisión quirúrgica y su sadismo evidente. Persiguió a Claire, Owen y Macy como un espectro. Transformó la mansión Lockwood en un laberinto sin salidas ni lugares donde ocultarse. Su brutal olfato y capacidades de rastreo afinadas, así como una estamina mejorada, hicieron que la escena se convirtiera como la de un gato atrapando un ratón. La criatura no conocía obstáculos, podía trepar paredes, romper vidrio, infiltrarse en habitaciones cerradas. Nada lo detenía. Incluso resistió disparos directos,
y cuando acorraló a Macy en su cama, con un horrendo lenguaje corporal, parecía estar disfrutando de lo que causaba en Macy. Y cuando estuvo a centímetros de convertirla en trofeo, finalmente apareció Blue y todo cambió. Las dos criaturas se enfrentaron como opuestos, una nacida de un vínculo y la otra del abandono. El Indoraptor empujó a su oponente por la ventana y retomó la cacería. Sin embargo, Owen y Claire usaron su propio sistema en su contra, guiándolo hacia un techo de cristal fracturado. Saltando desde lo alto, Blue la atrapó en un abrazo letal. Las criaturas cayeron y el Indoraptor impactó contra el cráneo de una Agujaceratops fósil, muriendo de la misma manera que vivió, solo, descontrolado y traicionado por quienes lo crearon.